¿no? No llenarlo con mensajes antropocéntricos, con promesas de hombre, sino con la palabra de Dios, con aquella palabra que tiene el poder para transformar las vidas y que muchas veces es confrontativa, pero es necesaria, porque cuando le conocemos, cuando le entendemos, es que cuando podemos divisar hacia dónde el Señor quiere llevarnos, ¿no? Si yo le preguntara esta noche a usted, ¿qué es la iglesia? ¿Qué me podría responder usted de acuerdo a la luz que tiene, el conocimiento, a lo que entiende de la lectura de la palabra y de los tiempos con el Señor? ¿Qué es la iglesia para usted? Fuerte, a ver, fuerte, así puedo escuchar todo. Así como cuando le gritas a Walter, dale, así fuerte, así, dale. La asamblea de los santos. ¿Qué otra definición tienen sobre la iglesia? ¿Ves? El cuerpo de Cristo, la novia. Bien. ¿No es el edificio este? ¿No son las sillas? ¿No? La familia de Dios. Bien. La iglesia es Cristo mismo siendo formado en cada uno de sus hijos. Para algunas personas, la iglesia del Señor puede ser un lugar donde ir, puede ser un lugar donde te sientes bien, puede ser también un edificio si no tenés la comprensión de todas las cosas espirituales, pero fundamentalmente para Dios, la iglesia es el lugar donde sus hijos son formados. Es el lugar donde Dios ha dispuesto para que nos congreguemos, para que juntos vivamos, para que juntos podamos estudiar la palabra, para que juntos seamos conformados a la imagen del Hijo, como prediqué el sábado pasado. Pero para Dios, la iglesia es cuánto de Cristo hay en cada uno de nosotros. A veces decíamos antes, congregantes son muchos, pero iglesia, ¿quién es realmente iglesia? Iglesia es aquella que está llena del Señor, que procura ser llena del Señor y luego sale a reflejar al Señor, luego sale a anunciar al Señor y a cumplir con la gran comisión. El sábado pasado, estuve predicando sobre el plan de Dios para nuestra vida. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¿Cuál fue? ¡Epa! ¿Qué pasó? Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que sean conformados a la imagen del Hijo. Y el versículo anterior dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la prédica era que Dios va a utilizar todo lo que esté a su alcance para que la imagen del Hijo sea formado en cada uno de nosotros. Y luego nosotros podamos reflejarlo a Él fielmente, tener una clara visión de lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, para seguir hoy en esa misma línea de un mensaje cristocéntrico, quisiera hablar de la persona de Cristo, de la naturaleza de Cristo y tres cualidades de nuestro Señor Jesucristo que destacan su naturaleza y la naturaleza de su obra aquí en la tierra. Entonces quiero hablar sobre tres cosas: la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo y la centralidad de Cristo por sobre todas las cosas. ¿Me acompaña? Primero, la preeminencia. Segundo, supremacía. Tercero, centralidad. Vamos de nuevo. Preeminencia, supremacía y centralidad de Cristo. ¿Qué quiere decir estas cosas, estas palabras medias raras? Toda Reina Valera. Pero he visto
que la mayoría de las versiones utilizan los mismos términos, porque para traducir del original al español no es fácil encontrar estas palabras. Pero vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a ver estas tres cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Vieron que el apóstol Pablo constantemente su oración era que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos conocer a Cristo. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas por el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, si nosotros conocemos a la persona de Jesucristo, vamos a conocer todas las cosas de la vida. Si nosotros oramos al Padre, que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, vamos a entender el plan de Dios para nosotros, vamos a entender la obra salvífica de Jesucristo y te aseguro que nunca se te va a pasar por la cabeza alejarte del Señor. Quizás podrás alejarte de una congregación, de un pastorado, pero nunca alejarte de aquel que dio su vida por vos y que por amor te eligió para pasar una eternidad con Él. Amén. Vamos al libro de Colosenses, unos versículos que leía Fabián hace un rato. Vamos a leer en el capítulo 1, del verso 15 al verso 18. Vamos a hablar de este primer término, la preeminencia, que significa que es lo primero en todo. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, hablando de Cristo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Continúa diciendo, vea estos términos, primogénito. Estamos hablando del primero. Del primogénito, dice, de toda la creación. Verso 16, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, diga conmigo todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Recuerden que estamos hablando de lo primero. Miren lo que dice el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Recuerden que estamos hablando del primero. El primogénito nuevamente, pero ahora ¿de qué? De entre los muertos. Recién nombró que era el primogénito de la creación. Ahora lo nombra como el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga preeminencia. Todas estas cosas que desarrolla Pablo, que tenés que leerla muchas veces y tenés que pedirle ayuda al Espíritu Santo para entender cada una de las cosas que dice. Dice Pablo que todo esto es para que en todo Cristo tenga el primer lugar. Para que en todo esto, en Cristo, tenga la preeminencia. Aquí dice que Cristo es el primero de la creación y el primero de la resurrección. Por eso insiste Pablo tanto en este término de la preeminencia de Cristo, porque está diciendo que todo lo creado y aún la redención misma son obra de sus manos, y esto nos trae a nosotros la seguridad de la salvación. El primogénito de la creación, el primogénito de la resurrección, todo está en sus manos, y esto nos trae a nosotros la seguridad de la salvación. Ahora, en nuestra vida espiritual, que Cristo sea el primero es un tema de una decisión personal. Y quizás sea esto la causa por la que muchos hoy están apartados del Señor. Porque todo es cuestión de decisiones en la vida. Y que Cristo sea el primero en nosotros también es una cuestión de una decisión personal. Que Él sea el primero en todo lo que yo haga, en todo lo que yo piense,
en mis cosas, en mis asuntos, en el matrimonio, en las finanzas, Él debe ser el primero. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, dio un principio de vida ineludible, que usted y yo lo conocemos de memoria. Mateo 6:33. ¿Se acuerdan? Buscad primeramente. Preeminencia, primero. Busquen primeramente, claramente lo dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero ¿qué está diciendo aquí Jesucristo? Que en esa búsqueda y en esa prioridad que le damos a nuestra vida, busquemos el reino donde Jesucristo es el Rey, y por lo tanto, si es el Rey, es el que manda, es el que gobierna. Si yo ya he tomado esa decisión, que Él sea el primero en mi vida, no va a haber ninguna objeción que también Él sea el Señor de mi vida, el que gobierne todas las cosas. Así como el cielo, todo lo creado, dice los principados, las potestades, todo está bajo su autoridad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por sobre todas las cosas, para que Cristo tenga la preeminencia en toda la creación. Y primeramente en nuestros corazones. El mayor Dios que a veces se desarrolla en nosotros los hombres y en las mujeres es el ego. Empoderado por el orgullo. Y esto impide que la preeminencia de Cristo se haga real en nosotros. Nuestro yo, nuestro ego. ¿Quieren que le cuente un chisme? Estoy encargado de organizar la reunión de pastores cuando se hacen las reuniones de pastores. Y han llegado a una conclusión y me han pedido, por favor, cada predicador que inviten, que hable del Señor, que hable de su palabra, pero que no hable de sí mismo. Porque muchas veces las prédicas de los pastores en la reunión de pastores son muy autorreferenciales. Y que yo hice, y que Dios me dio, y que yo viajé, y que yo hice. Entonces las prédicas están contaminadas de un ego que no bendice a nadie. Porque si bien vos podés contar una parte de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero somos llamados a predicarlo a Él. Somos llamados a predicar su palabra, a edificar la iglesia de Cristo, no con nuestro ego, sino con la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, el mayor enemigo del hombre, para que Cristo tome esa preeminencia en nosotros, es el ego. El ego usurpa el lugar de Cristo y eso no permite que Cristo se desarrolle primeramente en nosotros. Es algo muy común entre los salmistas, por ejemplo. ¿Por qué hay tantos conflictos a veces con los músicos? Porque el talento los lleva a formar un ego muy grande. Por eso las mayores de las enseñanzas dentro de los salmistas o de las personas que van a estar al frente es primero la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad forma nuestro carácter y el carácter es lo que sostiene el don. No es el don el que sostiene todas las cosas, no. Es la humildad, el carácter de Cristo formado en nosotros, lo que sostiene el don que Dios nos ha dado para servirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese ego es grande en nosotros? Dios a veces tiene que recurrir a algunas estrategias de Él, algunos desiertos, meternos en algunas pruebitas para que nos humillemos y para que podamos entender de que Él está primero por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces usted ha estado orando por una persona y esa persona resiste a Dios, resiste el señorío de Cristo, pero de pronto Dios tiene que actuar en él y usted está entendiendo de que Dios está trabajando en su vida porque es necesario que Él reconozca quién es Dios en su vida y que reconozca que Él es primero? Y muchas veces, por más que amamos a las personas,
y oramos por ellas, tendremos que saber de que Dios tendrá que tirarlos del caballo como hizo con Pablo, para que se humillen y reconozcan quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Dios ya ha fijado los ojos sobre esta persona. Ahora, cuando alcanzamos madurez espiritual, y de esto se trata, para esto nos congregamos, para esto nos discipulamos, ¿no es cierto? Ese ego va desapareciendo en nuestras vidas y va permitiendo que Cristo sea el primero en nosotros. Entonces ya nuestro lenguaje cambia, no es nuestro sueño, sino son los sueños de Él, no es mi voluntad, es su voluntad, no es mis planes, son los planes de Él, porque es la renovación de nuestra mente en Cristo la que nos ayuda a entender la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. Cuando yo, escuchen esto hermano, cuando yo o usted en nuestro diario vivir ponemos a Cristo primero, nos transformamos en un testimonio vivo de Cristo aquí en la tierra. Cuando lo ponemos a Él primero. La imagen que hablábamos el sábado pasado, ¿no? La conformación de su imagen, Él primero en mí. Entonces voy a reflejar eso y la gente va a ver eso en mí y voy a ser el testimonio vivo de Cristo aquí en la tierra. Nuestra tarea, hermano, es que Cristo cada día sea más visible en cada uno de nosotros. ¿Está entendiendo, iglesia? Vamos a esta segunda cualidad del Señor, la supremacía de Cristo. ¿Qué quiere decir supremacía? Que es lo supremo, que está por encima de toda autoridad creada. Vamos a seguir leyendo ahí en el libro de Colosenses, ahora del verso 19 al verso 23. Dice, ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Vaya teniendo en cuenta estos términos: poder, fuerza, superinminente grandeza, dice, su poder. Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. El Padre resucita al Hijo y lo pone en un lugar de autoridad en los lugares celestiales. Verso 21, aquí está la supremacía explicada. Sobre todo principado y autoridad. Colosenses 1:19. Se quedó tildado de ser. ¿Sí o no? Yo lo tengo así como 19. Recién leí hasta el 18. Mi teléfono está allá. Sí. Claro, porque se quedó en el 19. Pero, a ver. No. Colosenses 1:21 estaba leyendo yo. No, ahí está. No. No, pero está mal me parece esto, porque ¿qué dicen? ¿Vos, Claudia, vas a meter el teléfono? Ahí está. Sí. Volvamos ahí, por favor. Efesios 1:19, perdón, sí. Dice, ¿y cuál es la superinminente grandeza de su poder? Como dije hace un rato, tengamos en cuenta esta palabra, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Verso 20. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Verso 21.
sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. A esto es la supremacía, ¿no? El Padre lo pone por sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, aquí nombra el apóstol Pablo, nombra a potestades, a principados, a reinos, a poderes de fuerza de este siglo y del venidero. ¿Qué son estas cosas que menciona? ¿Qué son potestades? ¿Qué son principados? Son entidades espirituales, huestes espirituales de maldad que ejercen autoridad sobre territorios y sobre los habitantes de esos territorios. Por eso dije acá el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados espirituales, contra potestades espirituales malignas que operan desde las tinieblas. Pero todas estas potestades de maldad y estos principados, que son reinos invisibles, ya han sido vencidos por Jesucristo en la cruz. Y dice la palabra que Él los venció, los desarmó y los exhibió públicamente. Ahí está la supremacía de Cristo sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo principado y sobre todo poder e influencia que hay aquí en la tierra. Recién hablamos con un hermano al comenzar aquí la reunión, a veces los trabajos de brujería, las obras de las tinieblas que quieren intimidarlo. Pero dice la palabra de Dios que los que están en Cristo, el diablo no le toca. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya venció en la cruz a todo principado, a toda potestad, a toda hueste de las tinieblas. Colosenses 2:14. Espero que te esté bien, ya me hicieron temblar con los... ¿Qué dice? ¿Qué hizo el Señor? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Satanás es un enemigo vencido. Vencido por Jesucristo ya en la cruz. Por eso es que nosotros no hacemos guerra espiritual contra Satanás. Él es un enemigo vencido. Nosotros simplemente nos ponemos bajo el señorío y la autoridad de Cristo. Y dice la palabra que Satanás no nos toca porque estamos bajo la cobertura de aquel que es más poderoso. Lamentablemente, algunos creyentes saben más de demoniología que de cristología. Pero si entendemos la supremacía de Cristo por sobre todas estas cosas, que Él ya venció, que está por encima de todo poder, no tenemos que darle ni otorgarle poder al que no lo tiene, sino justamente reconocer y honrar, como cantábamos recién, que Él es digno, al que realmente tiene el poder y la autoridad para vencer y para llevarnos a la eternidad cada uno de nosotros. Pero sigamos conociendo un poquito más de esta supremacía de Cristo. Acompáñame por favor ahora a Filipenses, verso 2, del 9 al 11. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla un día se doblará delante de su poder. Los hombres más poderosos de la tierra se postrarán ante el Cristo
de la gloria. Recién leíamos en el verso 16 como todo el universo, todo lo creado responde a Cristo. Dice, fue creado por Él y es sustentado por Él. Los mares, los ángeles, todo está bajo el gobierno. En el libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos en el capítulo 1 se ocupa de mencionar y decir que Jesús es superior a los ángeles. En el capítulo 3, el autor de los Hebreos dice que aún Jesús es superior a Moisés. En el monte de la transfiguración, lo que quedó en claro, que Jesús es superior a los profetas y a los patriarcas. El Padre dijo, a Él oíd. Entonces la supremacía de Cristo está por encima de los ángeles, está por encima de todo lo creado. Su autoridad está por encima de toda potestad y todo principado. Cristo es superior a los patriarcas, mayor a los profetas, como dije, mayor que los ángeles. Y un día, dice su palabra, todo reino, todo gobierno y toda rodilla se postrará ante este Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué le temeremos si Dios está con nosotros? Aquel que es supremo en todo poder. Por último, la última cualidad que quiero compartir con usted en esta noche, la centralidad de Cristo en todas las cosas, inclusive en nuestra vida misma. ¿Qué es la centralidad? Es el eje donde giran todas las cosas. Y nuestra vida tiene que girar en torno a Jesucristo, a su obra aquí en la tierra y su plan de ellos para nosotros. A veces Cristo no es el centro de nuestras vidas. A veces está ahí en la periferia, pero no en el centro donde tendría que estar. En el humanismo, siempre el hombre está primero. El hombre y sus necesidades son el centro de su vida. Una visión antropocéntrica de la vida es centrar toda la vida en cuestión de lo que el hombre es y lo que el hombre necesita. Pero el Evangelio de Jesucristo nos ha venido a enseñar que el centro de todas las cosas tiene que ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Él es el que murió por nosotros, porque Él es el que perdonó nuestros pecados, porque Él es el que rompió el acta que leíamos hace un rato y nos dio un paso hacia la eternidad. Cristo como el primero y como el centro de todas las cosas. Ahora, ¿cómo se logra esto en nosotros? En mi paso por la cruz, diariamente. Cada día muriendo a mí, muriendo a todo lo que no es Cristo, sacando de la escena todo lo que no es Cristo y poniendo a Cristo en el centro de mi vida. Y cuando Cristo es el centro de mi vida, ahí soy transformado a la imagen de Cristo. El Señor le dijo a los discípulos, ¿no? En Lucas 9:23, creo que fue bien claro y es claro con nosotros en la palabra. Dice, le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Seguirme a mí tiene un precio. Que yo esté en el centro de tu vida tiene un precio. Y cuando Él te dice que vas a perder tu vida, no te está hablando de tu vida biológica. Te está hablando que vas a perder esa vida con falsas expectativas de lo que vos esperás de la vida y te vas a entrar en lo real por lo cual Él te creó y te predestinó desde antes de los tiempos. El entender el plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Claro, el cristiano que aún es niño, aquel que es inmaduro en las cosas espirituales, siempre va a buscar a ver cómo Cristo le resuelve su vida. Y este fue el mensaje por años en la iglesia. Y cuando la gente se dio cuenta que no iba por ahí la cosa, se desilusionó y se alejó del Señor. Pero Jesús fue claro. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, niéguese a su ego, niéguese a sus planes, para que puedas experimentar,
para que puedas ver el lugar hacia donde quiero llevarte, para que esa plenitud de la cual yo y esa vida abundante que te he prometido pueda ser real en tu vida. Que Cristo, hermano, sea el centro de mi vida, también es mi decisión. Como es mi decisión que sea primero, también tiene que ser la decisión de que Él sea el centro de nuestras vidas. Un último versículo en Efesios 1, verso 9, para entender la centralidad de Cristo dada por el Padre, dice el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios da a conocer este misterio a la iglesia. Y dice, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo. O en otras palabras, decir, por voluntad de Dios, Él dispuso tal cosa. ¿Qué es lo que dispuso? Lo que dice en el verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en el cumplimiento de los tiempos. Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. De esto se trata la centralidad de Cristo, todo reunido en Él. Y Él siendo el primero, el supremo y el centro de todas las cosas que se desarrollan aquí en la tierra. Dice que es por voluntad del Padre, expresada en su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra, y esto nos involucra a cada uno de nosotros, porque somos creación de Él. ¿Me está entendiendo, iglesia? Te invito a ponerse de pie en esta noche. Invito a los músicos que pasen. Efesios 1:15, la oración del apóstol Pablo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, dice, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, el entender que Él es primero, el entender que Él está por sobre toda autoridad y el entender que Él es el centro de todas las cosas del cielo y de la tierra, es conocer la persona de Jesucristo. Es conocer su naturaleza y la naturaleza de su obra aquí en la tierra. Y yo oro en esta noche para que el Espíritu Santo nos ayude a conocer y a entender un poco más de estas cosas espirituales, ¿no? De su deidad, de todas las cosas que nos lleva a conocer más de su persona y de la naturaleza de Cristo en nosotros. Hermanos, nuestro testimonio no se limita simplemente a presentar un plan de salvación, sino también a manifestarlo, a que la gente pueda vernos, pueda verlo a Él adentro nuestro. La Biblia dice que somos vasijas de barro con un tesoro adentro. Pero lo increíble de este mensaje y lo que quiero transmitirte, hermanos, que este ser supremo, que este ser preeminente, que este ser todopoderoso haya elegido venir a habitar adentro nuestro. Nos haya elegido para pasar una eternidad con Él. Claro que tenemos que ser tratados aquí en la tierra. Tenemos que ser formados a esa imagen, ¿no? Pero usted y yo sabemos cuál es nuestro destino final. Cuál es el plan por el cual Dios nos eligió. Que seamos formados a la imagen del Hijo y que Él sea el primogénito sobre todos y cada uno de nosotros. Hermanos, el conocer la persona de Jesucristo, el conocer su obra aquí en la tierra, nos va a ayudar a entender más claramente las cosas espirituales. Que era la oración de Pablo, que el Señor nos dé sabiduría, dice, espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de la persona de Cristo. Hermanos, permanecer en Cristo no es visitar a Cristo.
no es mudarse tampoco, no es algo temporal. Se trata de habitar, de morar continuamente en su palabra, en su amor. Y esto establece a Cristo dentro nuestro como fundamento. El apóstol Pablo habló de una medida que tenemos que alcanzar, pero esa medida no se alcanza en la ignorancia. Esa medida se alcanza en el conocimiento de la persona que nos salvó y por la cual vivimos, y vivimos para Él. Por eso el apóstol Pablo dice, si para vivimos, vamos a vivir para Él, y si morimos, para Él morimos. Esto es entender la causa del Señor. Y cuando vos entendiste la causa, dice, no hay nada de lo creado, no hay nada de lo porvenir, no hay nada de debajo de la tierra ni de arriba de la tierra que te va a poder separar de su amor. Amén. Y seguido a esto dice, en Él somos más que vencedores, porque nos amó más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora, Espíritu Santo, para que todo lo que está escrito en tu palabra nos sea revelado, Señor. Todo lo que tú describiste de la persona de Cristo nos sea revelado a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender en una mayor dimensión, en una mayor profundidad, la naturaleza del Cristo que nos habita. Entender que nos habita el que es todopoderoso. Entender que nos habita el que tiene que ser primero, el que tiene que ser el centro, el eje de nuestras vidas, Señor. Pero entenderlo para poder amarte más, Señor. Entenderlo para servirte con un mayor entendimiento y una mayor claridad, Señor. Y así poder ser exactos en nuestra tarea encomendada, Señor. Padre, que Cristo sea el todo y en todo en cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor. Aún oramos, Señor, por aquellos que están alejados de la casa del Padre, como escuchamos. Que tú te les reveles a ellos, Señor. Que pueden conocerte en esa dimensión, Señor. En la dimensión de tus palabras, en la dimensión de tus promesas y en la dimensión de ese abrazo que solamente tu amor puede darnos, Señor. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, porque sin ti nada podemos hacer, como dice tu palabra. Y si decimos que te amamos, también debemos guardar tus mandamientos, Señor. Y si decimos que te amamos, también debemos obedecerte, Señor. Y si decimos que te amamos, también debemos ocuparnos de conocerte cada día más, Señor. Padre, honramos esos tiempos de intimidad contigo, Señor. En esos tiempos donde somos edificados desde nuestro interior, donde los velos se caen, Señor, y donde podemos verte claramente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta experiencia que estoy expresando, cada uno de mis hermanos también pueda vivirla en ti, Señor, y conocer el tesoro que tenemos adentro para tu gloria y para tu honra, Señor. Hermano, Cristo es nuestro modelo en todo, en carácter, en entrega, en compromiso. Cristo es nuestra meta. Él es nuestro ejemplo a imitar en todas las cosas. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero. Se trata de lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Cristo, el creador de todas las cosas. Todo está en Él y nada queda fuera de Él. Aleluya. Que Él sea todo, el todo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor por unos segundos. Ser hallado en ti es mi tesoro. Tu presencia en mí lo llena todo. Rindo todo. Rindo todo.
hallado en ti es mi tesoro. Tu presencia en mí lo llena todo. Rindo todo. Rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro. Tu presencia en mí lo llena todo. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rendimos el corazón ante tu trono, ante tu voz. Rindo todo. Rindo todo. Ser hallado en ti es mi tesoro. Tu presencia en mí lo llena todo. Rindo todo. Rindo todo. Ser hallado